¿Necesitamos saber cuándo vendrá el fin de este mundo? Veamos cómo responde Jesucristo a esta pregunta. Busquemos Mateo capítulo 24 y versículo 43. Leamos. Mas sepan una cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. Es obvio que el estar informado de lo que hará un ladrón es mucho mejor. Nos quedamos despiertos para evitar que nos roben. El no saber cuándo viene un ladrón puede llevarnos a pensar que tal vez nunca venga, y disminuimos nuestro estado de alerta. No cabe duda, el estar bien informado es lo que conviene más a un cristiano fiel. Este es el sentido de lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24 y versículo 43. Ahora pensemos en nuestro amable Padre Jehová. ¿Cómo maneja Él la información? ¿Esconde Jehová la información que sus siervos necesitan saber? Tomemos como ejemplo el caso de Abraham y la destrucción de Sodoma. ¿Cómo trató Dios con Abraham? ¿Escondió Jehová la información de la destrucción de Sodoma? ¿Necesitaba Abraham saber por qué se estaba destruyendo Sodoma? ¿Qué dice el registro bíblico? Por favor, lea Génesis capítulo 18, versículo desde el 16 hasta el 33. En el versículo 17 dice: Y Jehová dijo: ¿Estoy manteniendo encubierto de Abraham lo que voy a hacer? La respuesta es no. Jehová se sentía obligado a informar lo que hacía Abraham. Jehová es leal. ¿Necesitaba Abraham tener esta información? Leamos los versículos 23 y 25. Entonces Abraham se aproximó y empezó a decir: ¿verdaderamente barrerás al justo con el inicuo? Es inconcebible de ti el que vayas a obrar de esta manera, para dar muerte al justo con el inicuo, de modo que tenga que ocurrirle al justo lo mismo que le ocurre al inicuo. Es inconcebible de ti, el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es recto. Es obvio que para mantener una buena relación con Jehová Dios, Abraham necesitaba estar bien informado. Necesitaba saber por qué Jehová había tomado tan drástica decisión. Jehová tomó en consideración los sentimientos, la opinión de su amigo, y le dio toda la información que necesitaba urgentemente. Algo semejante sucedió con Noé. ¿Y qué hay de Jesús, el Hijo de Dios? ¿Esconde Él la información que sus discípulos necesitan saber? Tomemos como ejemplo la destrucción del templo de Jehová en Jerusalén y 4 de sus discípulos. ¿Respondió Él sus preguntas? ¿Necesitaban tener esta información? Leamos Marcos capítulo 13, versículo 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, con el templo a la vista,
Pedro y Santiago y Juan y Andrés empezaron a preguntarle privadamente: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal cuando todas estas cosas estén destinadas a alcanzar una conclusión? De modo que Jesús comenzó a decirles: cuidado que nadie los extravíe. Muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo: yo soy ese, y extraviarán a muchos. Además, cuando oigan de guerras e informes de guerras, no se aterroricen. Estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en un lugar tras otro. Habrá escaseces de alimento. Estos son principios de dolores, de angustia. Está claro que Jesús se daba cuenta de cuán importante era que sus discípulos tengan toda la información que necesitaban para enfrentarse a los difíciles días por venir. Les dio toda la información que tenía. Si no les dijo el día y la hora de la destrucción del templo, fue porque él mismo no lo sabía. Compare con Marcos 13:32. Él les sugirió hacer uso del discernimiento. Compare con Marcos 13:14. Está claro que ni Jehová ni Jesús esconden a sus siervos fieles la información que necesitan saber. Pero, ¿necesitan saber el día y la hora de la destrucción de este mundo? ¿Qué dice la Biblia? Leamos algunos pasajes bíblicos. Ahora, leamos Mateo capítulo 24 y versículo 43. Mas sepan una cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. Lucas registró casi las mismas palabras en Lucas 12:39. Leamos. Mas sepan esto, que si el amo de casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, hubiera seguido vigilando y no hubiera dejado que forzaran su casa. Pero Lucas nos dice que esta declaración confundió a Pedro, de modo que Pedro preguntó: Señor, ¿nos dices esta ilustración a nosotros o también a todos? Y Jesús pasa a explicar del esclavo que entendió la voluntad de su amo y se preparó. Al tocar el amo, le abre al instante. Versículo 36. Y del esclavo que entendió, pero no se preparó. Versículo 47. Y del esclavo que no entendió y tampoco se alistó. De modo que Jesús estaba pensando en dos clases de discípulos: los que están informados y los que no están informados. Lea Lucas capítulo 12, versículo 41 hasta el 48. Mateo y Lucas añaden que el esclavo malo es sorprendido por la llegada del amo en un día que no espera y a una hora que no sabe. Busque Mateo capítulo 24 y versículo 50 y Lucas capítulo 12 versículo 46 y lea. En todo esto hay una clara advertencia. ¿Qué clase de esclavos somos? Si no estamos informados
del día y la hora de la llegada del amo, no es por culpa de Jesús o Jehová. Ellos nos dan toda la información que necesitamos para enfrentarnos a estos tiempos críticos, difíciles de manejar. El saber el día y la hora de la llegada del fin de este mundo nos está beneficiando muchísimo a tomar sabias decisiones, a estar despiertos, alertas. Sentimos que nuestros conocimientos de la voluntad de Dios aumentan cada día y una fe inteligente dentro de nosotros crece. Ahora leamos otro pasaje bíblico. Habacuc, capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice: Y Jehová procedió a responderme y a decir: escribe la visión y ponla claramente sobre tablas, para que el que lea de ellas en voz alta lo haga con afluencia. Porque la visión es todavía para el tiempo señalado, y sigue jadeando hasta el fin, y no dirá mentira. Aun si tardara, mantente en expectación de ella, porque sin falta se realizará, no llegará tarde. En este pasaje se nos da la misma advertencia: mantente en expectación. Está claro que Jehová tiene señalado el día en que traerá el fin de este mundo. A su debido tiempo lo revelaría a sus siervos los profetas. Esto lo señala el profeta Amós. Veamos. Amós, capítulo 3 y versículo 7. Porque el Señor soberano Jehová no hará ni una cosa, a no ser que haya revelado su asunto confidencial a sus siervos los profetas. Nos sentimos felices de que Jehová esté dispuesto a revelarnos sus asuntos confidenciales. Él sabe que necesitamos información clara y oportuna. Entre los beneficios de saber el día y la hora está la paz mental y de corazón que nos embarga. Leamos otro pasaje bíblico. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en la cual, como en mi primera, estoy despertando sus facultades de raciocinio claro a modo de recordatorio, para que se acuerden de los dichos hablados previamente por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador mediante los apóstoles de ustedes. Porque ustedes saben esto primero, que en los últimos días vendrán burlones con su burla, procediendo según sus propios deseos, y diciendo: ¿dónde está esa prometida presencia de Él? Pues desde el día en que nuestros antepasados se durmieron en la muerte, todas las cosas continúan exactamente como desde el principio de la creación. Porque conforme al deseo de ellos, este hecho se les escapa: que hubo cielos desde lo antiguo y una tierra mantenida compactamente fuera de agua y en medio de agua por la palabra de Dios. Y por aquellos medios el mundo de aquel tiempo sufrió destrucción cuando fue anegado en agua. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para fuego y están en reserva para el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos.
Entre los beneficios de saber del día y la hora del fin de este mundo está el no caer en la apostasía. No nos burlamos de las profecías escritas en la Biblia. Al contrario, le prestamos atención como a una lámpara que resplandece en la más profunda oscuridad. En conclusión, se puede observar que Pedro prevé un estado de inquietud entre los siervos de Dios, debido a la prolongada espera. Es como dice Proverbios 13:12, la expectación pospuesta enferma el corazón. Pero la cosa deseada es árbol de vida cuando sí viene. Jehová no está tratando de hacer más difícil la vida de sus esclavos. No les está poniendo trampas, por decirlo así. No desea dejarlos confundidos. Al contrario, Él desea tener a todos sus siervos saludables espiritualmente. Por eso, ha puesto al servicio de su casa a un esclavo fiel y discreto, para darle su alimento al tiempo apropiado. Compare con Mateo 24:45 y con Daniel capítulo 12, versículos 9 al 10. Nos conviene muchísimo saber con mucho tiempo de antemano el día y la hora del fin de este mundo. Jesús nos dio una sabia exhortación. Acuérdense de la esposa de Lot. Nosotros, por el registro bíblico, sabemos lo que ocurrió con la esposa de Lot. Se convirtió en una columna de sal. ¿Debido a qué? ¿A falta de fe? Esa fe inteligente que hace que las personas sean obedientes. Jesús, un poco más adelante, en Lucas 18:8 dice, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿verdaderamente hallará la fe sobre la tierra? Todos nos beneficiaremos si obtenemos una fe inteligente en Jehová, en Jesús y en su palabra, la Biblia.